Bueno, buenas tardes, jóvenes. Demos inicio a esta lección de la semana 11 de este semestre. Hoy vamos a continuar estudiando el tema, bueno, que ya empezamos a ver, aunque por encima el tema de la semana pasada, ya hoy nos lo haríamos con más propiedad, el tema de elementos sometidos a una combinación de cargas. Generalmente esta combinación de cargas son cargas en concreción o en tensión, más un momento, más momentos flectores en el elemento. Esto es lo que llamamos flexocompresión. Entonces, el resto de la tarde vamos a trabajar en este tema. No sé si tienen alguna consulta antes, si no pasaríamos directamente a la materia. De mi parte no, profe. Muy amable. Bien, entonces pasemos y voy a compartir la pantalla. Entonces, vamos a hablar del tema de flexocompresión, algo que ya ustedes empezaron a ver. La semana pasada tomamos una columna, ¿verdad? En general, las columnas las entendemos como elementos verticales, pero no necesariamente son verticales, sino que acostumbramos a llamar columnas a aquellos elementos que tengan una carga axial de compresión, ¿no? Más momentos momentos flectores a lo largo de su longitud, como este caso. Digamos que acá tenemos una columna que tiene una carga muerta, ¿no? De 69,5 kilolibras y momentos debidos a la carga muerta en su extremo superior de 26,1 kips por pie, ¿no? Y en el extremo inferior de 32,6 kips por pie, ¿no? ¿Ok? Esa sería una columna que tenga una longitud, la vamos a anotar acá, de 9,8 pies, ¿no? También esa columna va a estar sometida a cargas vivas. Para el ejemplo, esa carga viva sería en compresión, como es lo típico en columnas de edificios, de marcos, de 40,9. Abajo se supone que es la misma, despreciando el peso de la columna. Más momentos, también flectores en sus extremos, de 18,1 acá, y abajo un momento flector de 21,8. ¿Ok? Y vamos a suponer que también tiene fuerzas internas debidos a la acción del viento, como es típico también en columnas en nuestro país, donde la acción del sismo siempre la tenemos que considerar, ¿no? Esta columna tiene una carga axial, generalmente es pequeña, de 10,6 kips, y abajo la misma, y momentos también flectores de 206 kips por pie, ¿no? Y abajo tiene un momento flector de 79,0 kips por pie. Ese sería, digamos, el estado de cargas a las que está sometida esta columna de 9,8 pies. Supongamos que esta columna es una sección W18
por 50, típica en edificios, ¿no? Y esa columna 18 por 50 tiene un área de 14.7 pulgadas al cuadrado, tiene un radio de giro fuerte en su eje fuerte de 7.38 pulgadas y un radio de giro en Y de 1.65 pulgadas. Más no, un momento de inercia en X de 800, esto es pulgadas a la 4, y un valor de K vamos a utilizar de 0.65. Esto es como el valor de K como si fuera doblemente empotrada, entonces, si no me falla la memoria. Esas serían las condiciones, digamos, del problema. Y vamos a usar a 0 grados 50. 50 KSI. ¿Ok? Esas serían las condiciones del problema. ¿Ok? Similar a, a lo que empezaron a trabajar ya la semana pasada. ¿Verdad? Aquí lo importante es reconocer que es un elemento con presión, sometido a compresión. Podrían ser tensión, pero es el menor de los casos, más momentos flectores. ¿Cómo actuar o cómo proceder ante un elemento donde nosotros ya sabemos diseñar en compresión, ¿no? Por un lado, y sabemos diseñar en flexión, en flexión. Ya estos procedimientos, de estas maneras, ya yo parto de que ya sabemos realizarlas, ¿no? El asunto es cuando, digamos, cuando el elemento se somete al mismo tiempo, por decirlo así de una manera simple, a la acción de la compresión más la flexión. Este sería un más, pero no es un más aritmético, ¿no? Sino más bien es un más de que actúan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo proceder en ese caso? Bueno, eh, una de las premisas, digamos, que vale es separar el problema en dos, ¿no? Veamos qué sucede con un elemento, entonces, sometido, bueno, era empotrado en realidad, sometido a compresión, más un elemento sometido a flexión. Veamos cómo podemos proceder. Y repito, ya sabemos resolver ambos problemas por separado, ¿no? Veamos Vamos a ver si por lo menos resiste la compresión, ¿no? Resistencia a compresión. Antes de calcular las resistencias, entonces tenemos que hacer la combinación, ¿no? Combinación. Y observen acá que tenemos cargas, tanto muertas, vivas, como cargas de sismo. Las cargas muertas y las cargas gravitacionales son cargas de gravedad que siempre van actúan hacia abajo, ¿no? La carga de sismo es una carga lateral. Entonces no podemos sumar directamente las cargas para combinarlas, sino lo que tenemos que sumar o combinar son las acciones internas, ¿no? Estos datos que yo le estoy dando. ¿De acuerdo? Aquí sí ya no podemos sumar las cargas, los W, las P, cargas que actúan en esa columna, sino tenemos que sumar, combinar los, los esfuerzos o las fuerzas internas que producen. ¿Ok? Entonces, como hay cargas de gravedad y de sismo, entonces tenemos que chequear cada una de esas combinaciones. Empecemos con la combinación para cargas de gravedad.
En cargas de gravedad, entonces vamos a combinar la 1.4 carga muerta, pues es una carga que hay que revisar, pero vamos a partir de una vez de que esta combinación es la que rige para cargas de gravedad. Después vamos a chequear si las combinaciones de sismo son las que rigen o no. En este caso, entonces sería la carga de combinada en compresión sería 1.2 por 69.5 más 1.6 por 40.9. Eso es la carga axial combinada, ¿no? El momento superior procedemos igual, 1.2 por 26.1 más 1.6 por el momento debido a la carga viva. Y abajo procedemos igual, combinamos el momento muerto abajo, sería 1.2 por 32.6 más el momento de carga viva en el extremo inferior, 1.6 por 21.8. ¿Ok? Y esos valores, según mis números, dan la carga muerta, sería de compresión, perdón, de 149 y los momentos 60.2 y en la parte inferior de 74 kilolibras por pie. ¿Ok? Esas serían las cargas combinadas, las cargas últimas para la primera combinación o la segunda combinación, 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Y tenemos que revisar que nuestra columna, la sección propuesta, pues soporte estas cargas, ¿no? Actuando de manera conjunta. Entonces, dijimos, bueno, resolvamos el problema por separado. Revisemos la 2, la resistencia a compresión. La resistencia a compresión. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Teníamos que calcular la esbeltez, ¿no? Y ver por cuál eje se iba o se va a fallar o va a pandear la columna. Tenemos que calcular las relaciones de esbeltez. Relaciones de esbeltez. Entonces tenemos KL entre el radio de giro en X, como dijimos que el K era 0.65, ese es un valor que yo se los estaría dando, por la longitud, que era 9.810, ¿no? Y acá aparece un 12 para pasar de pies a pulgadas, ¿ok? Y esto entre el valle de giro en el eje fuerte, 7.38. Este valor da 10.35. Y el valle de la relación de esbeltez, perdón, en el eje débil sería, vamos a usar lo mismo, no, perdón, 1 por la longitud en pies por 12 para pulgadas a pies entre el radio de giro, que es un valor dado, que es 1.65. Profe, Momento, por favor. 71.3. Perdón, ahora sí, Jacob. bueno, no fue Jekyll. Nada Perdón. más era para ver si podía subir un toquecito a los datos del perfil. Es que me faltó apuntar un dato. Sí, pues, habla igual que el otro muchacho. Sí, Un poco más arriba. Era, porfa. mucho gusto. ¿Qué me dice? Ah, ahí. Ok, aquí hagamos una corrección. No lo mencioné antes. Gracias. KX.65
y usemos KY igual a 1. Ok, voy Sí, a continuar. gracias. Gracias, usted más bien. 71. Y entonces, con esto sabemos que este es el valor que rige, ¿no? La resistencia de la columna. O sea, que si esa columna va a fallar, por pandeo va a fallar en su eje débil. Ok, dependiendo de eso, entonces tenemos que calcular aquel valor de 4.71 veces la raíz del módulo de elasticidad entre F y Y, ¿no? Y este valor es 471 por 29.000 entre 50, que da 113. ¿Ok? Y como la relación de Esbeltez es menor a esta expresión, ¿ok? Entonces, sabemos que la resistencia o el esfuerzo crítico en la cual falla la columna viene dado por esta expresión, 0.658 FY entre el esfuerzo de Euler por el esfuerzo de fluencia, ¿no? Dado que la relación de Esbeltez es menor a este valor límite. Primero tenemos que calcular el esfuerzo de Euler, entonces. Y Euler es pi por elasticidad, módulo de elasticidad, entre KL, entre R, no se les olvide al cuadrado. Y este valor sería pi, que siempre es pi, por 29.000 entre la relación del Beltès 71.3 al cuadrado. Y este esfuerzo de Euler da 56 KSI. Bueno, continuemos. Entonces, ya con Euler puedo calcular el esfuerzo crítico a que se pandea o que falla la columna. Sería esfuerzo crítico 0.658 por 50, que es FY, entre 56 por FY, que es 50. Y el esfuerzo crítico es de 34.4 KSI. Este es el esfuerzo crítico. Si esto es así, entonces la carga que resiste esa columna o la capacidad de esa columna al pandeo sería phi por el esfuerzo crítico por el área bruta de la columna. Y esto da, el phi es 0.9 por 34.4 por el área bruta, que es un valor dado de 14.7. Y esto es 455 libras, kilopounds, ¿no? Entonces, aquí uno podría revisar si la columna soporta la carga aplicada en compresión, ¿no? Sabemos que, digamos, yo puedo decir que el PU tiene que ser menor o igual a la carga en compresión. Llamémosle esto la resistencia a compresión, ¿no? Que es la que acabamos de calcular. ¿Ok? Entonces, de la combinación, esta PU era lo tengo acá, de 149, ¿no? 149 es menor o igual a la carga que resiste la columna de 455. Y entonces aquí uno podría decir, ok, ¿no? Mi columna, por lo menos para carga axial, no va a fallar. ¿Ok? Nada más observemos que yo puedo escribir esto, digamos, en términos de, si yo cojo mi carga última, que dije menor o igual a PC, esto es lo mismo que escribir
que mi carga última entre las resistencias sea menor o igual a 1. Es la misma forma de escribir la ecuación, ¿no? Solo que divido el término. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, para que una columna no falle, siempre esta razón entre las cargas aplicadas y la resistencia tiene que ser menor o igual a 1. Si esta razón fuera mayor, quiere decir que la resistencia de la columna es menor a lo que producen las cargas aplicadas. Y entonces las columnas fallan, ¿no? En este caso, observen que esta razón 149 entre 455 es igual a, ya no tengo ese valor, eso es igual a 149 entre 455 es de punto 33, ¿no? Un valor, digamos, relativamente bajo. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que apenas estoy usando, por decirlo así, un 33% de la resistencia de la capacidad de la columna. Eso es lo que estoy utilizando en la columna, apenas un 33%. Quiere decir que un 66%, 67% de la capacidad de la columna a compresión no la estoy utilizando. ¿No? O sea, puedo decir, estoy subutilizando mi columna. De hecho, generalmente uno lo que anda buscando es que esta razón ande cercana al punto 9, ¿verdad? Para no desperdiciar mucho la columna o la sección. ¿Ok? Por ahora nada más observen esto, que es lo mismo decir que la razón entre las cargas aplicadas, las acciones de las cargas aplicadas y la resistencia a la columna, en este caso para compresión, tiene que ser menor o igual a 1, si no la columna va a fallar. Es otra forma sencilla de ver el mundo. En el caso nuestro, no, tenemos que revisar también la capacidad a flexión. Tenemos que revisar 3, la resistencia a flexión. Y entonces ya sabemos cómo determinar la resistencia a flexión de una viga. Entonces vamos a proceder lo mismo. Para no estirar mucho, vamos a decir que para el W18/50, vamos a decir no, los valores de la longitud de avestamiento plástica es de 5.8, eso lo obtuve de una tabla. La longitud de avestamiento elástica LR es de 16.96 pulgadas y el LB, para este caso la longitud que yo le dé de avestamiento a mi columna es de 9.8, la longitud misma de la columna, ¿no? Estos no son pulgadas, perdón, estos son pies. Son pies. Difícilmente yo pueda proporcionarle, digamos, un avistamiento lateral a una columna, porque generalmente está la columna y hay una puerta o una ventana a la par de la columna y entonces yo no puedo colocar en las columnas avistamiento lateral, muy difícilmente el arquitecto lo vaya a aceptar, ¿no? Entonces ya con esos valores, bueno, me falta darles el momento plástico, 378.8 kilolibras por pie, y el momento MR es 233
0.4 kilolibras por pie también. Estos valores son phi por z por fy, y este otro valor es phi por 0.7 sx por fy. Ok, si los quieren revisar, yo los obtuve de una tabla. Entonces, ¿cuál es la resistencia a flexión de esta columna o de esta viga? Bueno, recuerden, era un gráfico donde colocamos aquí el momento último y por acá colocamos la longitud de aviestramiento. Esa viga se supone que es compacta o es una viga compacta. Hasta el valor de LP de 5.8, pues la resistencia de mi viga es de 378.8. Y ahí en adelante, hasta un valor de LF, ¿recuerdan? Entonces, la resistencia a mi viga es de LMR 233.4. ¿Ok? Esta parte, de ahí sabemos que todavía la ves más, más allá de LF, todavía la viga resiste algo de momento, pero generalmente en el diseño no se utiliza esta parte porque es relativamente pequeño, ¿no? Entonces, este es el gráfico de resistencia de mi viga 18 por 50. ¿Cuál es la resistencia para mi columna, que tiene una longitud de este valor LF de 16.96? Entonces tendría que calcular un valor por acá para una longitud de arrastramiento de 9.8. Y este sería el valor, la resistencia de mi viga, lo que ando buscando, ¿no? Esto sería para, recuerden, para un CB o un coeficiente de flexión igual a 1. Podría amplificarlo si fuera el caso. Uno podría leer directamente este valor de momento, de resistencia, y el gráfico está hecho a escala y eso. Como este no es el caso, entonces si interpolo entre esos valores y yo obtengo que el momento sería, haciendo la interpolación, 7.8 menos 300, no, tal vez escribo la fórmula para mayor claridad. Recuerden que entonces el momento yo lo puedo estimar como el momento plástico menos M, es MP menos MR por LB menos el avistamiento plástico entre LF menos LP. Esta es la fórmula que resulta de hacer esta interpolación. Es una línea recta. ¿Ok? Entonces, este valor sería igual a el momento plástico, ya lo estimamos, 378.8 menos la diferencia entre ellos, 378.8 menos el momento elástico, 233.4 por LB, que es 9.8 menos el LP, 5.8 entre 16.96, que es LF, menos LP 5.8. Y si operamos eso, nos da que la resistencia de esta columna a flexión es de 326
0.8 kilolibras por pie. ¿Ok? Esa sería la resistencia de mi viga. Entonces, ¿soporta o no soporta esta columna este momento? Bueno, teníamos para la combinación, recuerden que teníamos entonces, digamos, la situación era una carga axial aquí de 149 y momentos acá de 60.2 y un momento acá de 74. Eso es lo que está aplicado, eso es la combinación de cargas. Ya comprobamos que en compresión sí soporta, ¿no? Tenemos que verificar si soporta estos momentos. Entonces, como hay dos momentos, yo tomo el mayor para revisar, ¿no? Entonces, yo puedo decir aquí que 74 es menor o igual a 326.8. Entonces, como el momento aplicado es menor que la resistencia de esa viga, flexión o de columna, entonces digo aquí, ok, de acuerdo. Yo podría, resiste en compresión, resiste en flexión. Entonces, yo digo, estoy bien, resiste las dos condiciones, ¿no? Pero falta. Ok, esto es lo mismo que escribir que 74.326.8 es igual a, voy a calcularlo, 74 entre 326.8. Este valor me da 0.23, ¿no? 0.23. O sea, la razón entre el momento que actúa y el momento que resiste la viga es de 0.23. ¿Okay? Y dijimos por analogía que esto tiene que ser menor o igual a 1. Si esto fuera mayor que 1, quiere decir que este término es menor que el término de arriba. Entonces la columna no soportaría los momentos. Entonces, con eso será suficiente para decir mi columna aguanta la compresión más la flexión. Pongámoslo en términos de compresión y pongámoslo en términos de flexión. En flexión estamos diciendo que esa razón es de 0.23 y en compresión recuerdo que calculé, era de 0.33. De 0.33. Digamos la razón entre capacidades. Y ahora cuando sumo esto, ¿qué valor pongo ahí? Digamos aquí casi que tenemos 0.60, ¿no? No, 0.56, sumando las dos. Entonces uno podría definir algo. Sí, más o menos. Entonces uno podría decir, bueno, estoy bien cuando las dos acciones actúan en conjunto, ¿no? Ok, está bien. Digamos, del método de diseño. ¿Ok? ¿Cuál es la base del método de diseño? Es decir, que las acciones de las cargas, llamémosle Q, ¿ok? Tienen que ser menor o por lo menos iguales a la resistencia, ¿no? Llamémosle R, ¿ok? Solo que las cargas nosotros las amplificamos en un factor, ¿no? En un factor lambda. Estas serían las combinaciones, ¿no? Las combinaciones de carga o las cargas nosotros las combinamos en un factor
lambda. 1.2 use ahora para carga muerta, 1.6 use ahora para la carga viva. Y la resistencia, nosotros la reducimos en un factor phi, ¿no? Para flexión, para compresión, este factor de resistencia es de 0.9. Entonces, amplificamos las cargas y disminuimos la resistencia, ¿no? Pero ¿cuáles cargas combinamos? En realidad, lo que hacemos es una sumatoria, digamos, de las cargas. Carga muerta más carga viva, ¿no? Y entonces, menor o igual, podríamos, esto no es matemáticamente correcto, la sumatoria de las resistencias, ¿no? ¿Ok? La sumatoria de las resistencias. ¿Ok? Aunque no es que estemos multiplicando por una sumatoria, ¿no? Pero en los términos que lo estábamos manejando antes del sumar el punto 33 más el punto 26, ¿no? ¿Ok? Entonces, por aquí, por este lado, vea que tenemos las acciones, las cargas aplicadas, y por acá tenemos las resistencias, ¿no? Las resistencias. En otras palabras, es lo que dije antes, que la sumatoria de las cargas combinadas entre la sumatoria de las resistencias tiene que ser menor o por lo menos igual a 1. ¿Para qué? Para que el elemento no falle. Si la resistencia es menor que las cargas, entonces este término será mayor que 1, implicaría que falla, ¿no? Entonces, si es mayor que 1, uno puede concluir que falla el elemento. Si es menor que 1, entonces uno dice no falla. ¿Ok? Así de simple. Ahora, ¿qué es la sumatoria de las cargas? Entonces, escribámosle, las cargas pueden ser cargas de compresión, ¿no? Las PU pueden ser cargas, acciones internas, pueden ser cargas debidos a los momentos, ¿no? Como es el caso nuestro. Entonces, haciendo una analogía, sería la resistencia a compresión, ¿no? Más el momento que actúa entre la resistencia a flexión, llamémosle MC también, ¿ok? Y eso es menor o igual a 1. ¿No? ¿Ok? Esto sería acá. Los términos de arriba son las acciones y los términos de abajo son las resistencias. ¿Cuáles resistencias? Bueno, la que calculé a compresión ahora y la que calculé ahora a flexión, ¿no? ¿Ok? Y esto es lo que se llama, esto se llama una ecuación de interacción. Interactúan los esfuerzos, ecuación de interacción. Entonces nosotros vamos a diseñar, vamos a revisar nuestras columnas sometidas a carga axial y a momentos con una ecuación de interacción. Un paréntesis. Cuando yo escribo, digamos, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado o si C al cuadrado. ¿Esto qué representa para ustedes esto? ¿Qué figura es para ustedes eso? Un triángulo, profe. Bueno, es el triángulo, sí, pero también es la ecuación de un círculo, ¿no? Cierto, solo que generalmente se pone como que A más B es igual al radio, al cuadrado. Esto es la ecuación de un círculo, ¿no? De un círculo redondo. Entonces tendríamos por acá, digamos, el círculo acá, donde aquí es A, por aquí es B,
y este es el radio del círculo. Entonces vean que yo puedo escribir eso mismo como A entre F al cuadrado más B entre F al cuadrado y esto es igual a 1, ¿no? En otras palabras, que A entre F todo eso al cuadrado más B entre F al cuadrado, esto es igual a 1. ¿Ok? Y sigue siendo la ecuación de un círculo. Es análogo, es parecido, digámoslo así, es parecido a lo que escribí antes, ¿no? Es parecido a que yo ponga la carga última en compresión entre la resistencia a compresión. A es PU y F es PC, ¿no? Más el momento aplicado entre la resistencia a compresión y que todo esto lo eleve al cuadrado, ¿no? Esto sería como la raíz de esto elevado al cuadrado, como la raíz de esto elevado al cuadrado, y que eso sea menor o igual a 1, ¿no? Lo que quiero decir es que esa ecuación que deduje antes es similar a la ecuación o es análogo a la ecuación de un círculo. Entonces la resistencia de una columna en flexo-compresión, yo la puedo representar por un círculo, donde aquí tenga los momentos, llamémosle MU si queremos, y las cargas en el eje vertical. Y entonces la resistencia de una columna sometida a MU y PU es un círculo, es esto es lo que se llama un diagrama de interacción. Es una forma gráfica de representar la resistencia de un elemento sometido a carga axial y momento. Entonces tenemos que garantizarnos que cada combinación, cada par P1, M1 o cada combinación de cargas estén por debajo del círculo. Cualquier punto acá que sobrepasa, digamos, PN, MN, que sobrepase o sobresalga de ese círculo, implica la falla de la columna. No sé si han llevado el curso de concreto. En concreto sí se dibujan estos diagramas de interacción para el diseño de columnas en concreto. En acero no se dibuja este diagrama de interacción, sino se trabaja con la ecuación de interacción, un poco modificada ya para el diseño. En la especificación, entonces, se usa la ecuación de interacción, donde a los que yo ya estaba llamando PR, ¿no? PU, yo puse PU aquí arriba y aquí también. En la especificación ahora le están llamando PR. Esa ecuación de interacción que yo generalicé, en realidad para la especificación, considera dos casos, ¿no? Cuando la razón en compresión de la carga en compresión aplicada a PR y su resistencia a compresión es mayor que 0.2, entonces yo uso esta ecuación de interacción, PR entre PC más 8/9 del momento resistente entre el momento aplicado y el momento que resiste. En la generalidad, esto sería en el eje X y esto en el eje Y. ¿No? En el problema que estamos trabajando, los momentos en el otro eje son 0. ¿Ok? O cuando la carga, esta razón o la carga en compresión es pequeña, digamos, carga pequeña, porque esa razón es muy pequeñita, entonces la ecuación que nos dice el código que hay que utilizar es la mitad de esa razón, PR entre PC entre 2, más la razón del momento aplicado entre la resistencia
a flexión del elemento. Y con eso chequeamos entonces nuestras columnas. Aquí el cuidado que hay que tener nada más es que el código, el ISC cambia un poco la simbología, ¿no? PR, lo que yo llamo PU, y el PC es lo que llamábamos el momento de resistencia o la carga resistente. Es una cuestión de nomenclatura, simbología, si lo quieren. ¿Ok? Entonces, utilizando estas ecuaciones, revisemos nuestro elemento para, entonces, el PR entre el PC, que era igual a puntos, recuerdan, punto 33, ya lo calculamos. Esto era, ¿cuánto fue que dijimos? 60.2 entre 455. Y esto es mayor a punto 2, ¿no? Por lo tanto, entonces yo uso la ecuación de interacción que me dice PR entre PC más 8 novenos de el momento que le llaman MR entre el momento MC. Y esto tiene que ser menor o igual a 1, ¿no? Y entonces, esto es punto 33 más 8 novenos de esta razón. Y era 74, lo voy a escribir de nuevo, aunque ya lo calculé, entre 326 punto, ¿cuánto había estimado? Punto 8. Y eso es menor o igual a 1. Y entonces, no tengo ese valor, pero ya se los doy. 8 entre 9. Este valor me da punto 53 y es menor o igual a 1. Entonces yo digo aquí, ok, mi columna soporta bien la acción de la carga axial y del momento trabajando en conjunto y cumplo con la especificación. Y entonces así es como nosotros diseñamos las columnas sometidas a carga axial más la acción de momentos con una ecuación de interacción, verificando nada más cuál de los dos casos, en cuál de los dos casos está. Si la carga axial es muy pequeña, entonces uso esta última ecuación, y si la razón de la carga axial es grande, entonces utilizo la otra ecuación. Nada más ese es el cuidado que hay que tener. Por lo demás, calculo la resistencia a compresión por el método que ya habíamos estudiado, y calculo la resistencia de la viga por los métodos que ya habíamos. Vamos a continuar con una pequeña, digo yo, presentación que nos prepararon nuestros amigos franceses, Gautier y Víctor, acerca de eh, la construcción en términos generales en Francia, a ver algunas obras allá en Francia. Entonces, adelante, Víctor y Gautier. Sí, vamos a compartir nuestra Sí, pantalla. ahí pueden, ¿verdad? No sé qué. Así. Sí, Se dice que no podemos. no pueden. No, no. Ok, ¿a quién pongo? ¿A Gautier o a Víctor? Debe nos dar la autorización de compartir. Sí, pero ¿a quién pongo? A Gauthier. A Gauthier. ¿Se ve la pantalla? Sí, señor. Perfecto. Ok. Se va. ¿Se ve solo el diaporama o toda la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Hoy vamos a hacer una presentación de obras con una estructura metálica en Francia, las más conocidas, y tenemos 6 ejemplos a compartir con ustedes hoy.
Vamos a presentar esas obras: la Torre Eiffel, Viaducto de Millau, Gran Palacio de París, Filarmónica de París, el Estadio de Fútbol de Burdeos y el Gran Arco de la Défense, a París también. Como pequeña introducción, voy a presentar cifras claves en Francia. Hay que saber que en Francia hay casi 50% de las obras no residenciales que son de construcción metálica, y también este sector genera 3.500 millones de euros. He hecho la conversión, pero no puede leer. El nombre en colones es muy largo. Es un Y montón. también, Diga que es un montón nada más. sí, es un monto, un gran monto. Sí. Y también se usa 4.3 millones de toneladas de acero en Francia sobre un año completo. Es mucho. Gautier y Víctor, ahí en Francia tienen, producen el acero, ustedes mismos, o lo Sí, importan. sí, un poco, pero la mayoría viene de chino, ¿no? La mayoría es importada. La mayoría es importada, pero sí, Gracias. hay también un poco. Sí. Sí, Em, ok, vamos a empezar con la Torre Eiffel. Creo que todo el mundo la conoce. Ah, la Torre Eiffel está construida para la Exposición Universal de París en 1889 y celebraba el centenario de la Revolución Francesa. Está construida en 2 años por Gustave Eiffel, es un ingeniero y sus colaboradores. Y como todo el mundo lo sabe, es un monumento emblemático de Francia y es también un ejemplo de arquitectura del siglo del, 10 del siglo XIX. Y, y poco del mundo lo sabe, pero durante 40 años fue el mayor constructor del mundo, la torre la más alta del mundo. Y, y desde su apertura ha recibido a más de 300 millones de visitantes. Y son las etapas de construcción de la Torre Eiffel. Se ve varios pisos y también una antena al fin. Está construido de hierro pudelado. Es un proceso de refinado de fundición. Y cuando sí, enchufe, ah, cuando, no sé cómo se dice, ah, ponemos el hierro en la calor y permite formar eso. Am, la Torre Eiffel tiene una altura de 330 metros con la antena y hay 18.038 piezas metálicas unidas y también 2.5 millones de remaches. Y la Torre Eiffel está constituida de 3 pisos y una plataforma. La primera planta es a 57 metros y con una capacidad de casi 2.500 personas. La segunda planta es a 100 15 metros con una otra capacidad y la tercera planta es a 276 metros y la plataforma la más alta es a
a 279. Y en la Torre Eiffel hay también un museo, una tienda de recuerdos y un restaurante. Creo que el restaurante es el primer, el primer piso. Para entender más cómo está construida, las plantas están unidas por cruces de San Andrés. Es el nombre en francés, pero en español es apostramiento. Son elementos diagonales que refuerzan la estructura. Y hay también arcos de 39 metros de altura y 74 metros de diámetro, tendidos entre cada uno de los cuatro pilares, y eso permite reforzar la estabilidad y la distribución de las cargas en los cuatro soportes. Y también la forma piramidal proporciona la estabilidad. Y una pequeña imagen de la Torre Eiffel durante la noche, porque se ilumina durante 5 minutos cada hora. Como otro ejemplo, hay el viaducto de Millau. Es un puente atirantado situado en el sur de Francia, en la región de Aveyron. Atraviesa el valle del Tarn y las ciudades de Millau y Peyre. Tiene una longitud total de 2,46 kilómetros y una altura de 343 metros, lo que lo convierte en el puente más alto del mundo. Fue diseñado por el arquitecto británico Norman Foster y el ingeniero francés Michel Virlogu, inaugurado en diciembre de 2004, tras 3 años de obras. El viaducto de Millau se ha convertido en una popular atracción turística que atrae a miles de visitantes cada año. Ha ganado numerosos premios de arquitectura y ingeniería y se considera como un ejemplo sobresaliente de diseño y construcción modernos. El viaducto de Millau es un ejemplo excepcional de construcción moderna en acero, porque está construido principalmente en acero, con más de 36.000 toneladas de acero utilizadas para las pilas, los tableros y los tirantes. Para la construcción del puente se utilizaron complejas técnicas de soldadura y elevación para asemblar las distintas piezas de acero. Los pilares que soportan los tableros del puente se construyeron con perfiles prefabricados de acero asemblados in situ mediante técnicas de soldadura. Los tirantes que soportan los tableros también se construyeron con perfiles prefabricados y se izaron con grúas gigantes. Y la construcción del viaducto de Millau se ha convertido en un referente mundial de la construcción moderna en acero. Como algunas cifras claves del viaducto de Millau, hay su longitud total, que es de 2,46 kilómetros. Hay también la altura del tablero, que es hasta 270 metros sobre el Tarn. La longitud del vano principal es de 342 metros. Hay los números de tirantes, hay 154 tirantes. El tiempo de construcción es de 3 años y el coste es de unos 394 millones de euros. Es como 230.000 millones de colones. Y la capacidad de tráfico es como 10.000 vehículos al día. Ahora una pequeña presentación sobre el Gran Palacio de París. Está ubicada en el mismo lugar que la Tour Eiffel, es enfrente. Está construido para la Exposición Universal de 1900
y es un monumento dedicado por la República a la gloria del arte francés. En este edificio hay actos culturales y artísticos como exposiciones, ferias, conciertos y desfiles de moda. Hay también un museo y galerías, y como el Museo de Bellas Artes de la ciudad de París y la Galería Nacional del Gran Palacio. El armazón fue diseñado por un ingeniero francés que utilizó técnicas avanzadas para crear una estructura ligera y resistente, capaz de soportar la gran cubierta acristalada del edificio. Y la nave principal mide casi 240 metros de largo, 45 metros de ancho y 45 metros de alto. Y el peso total de metal utilizado alcanza las 9.057 toneladas. Y por ejemplo, para la Torre Eiffel fue solo 7.300 toneladas. Y la estructura metálica consta de vigas y cerchas de acero que forman una gran nave central, y se utilizaron más de 200 kilómetros de tubos y vigas de acero para construir la estructura metálica del edificio. Un otro ejemplo hay la Filarmónica de París. La Filarmónica de París es una sala de conciertos situada en el Parc de la Villette de París. Se inauguró en 2015 y fue diseñada por el arquitecto francés Jean Nouvel. La Filarmónica de París está dedicada principalmente a la música clásica, pero también acoge conciertos de jazz, músicas del mundo y otros géneros musicales. La sala principal de conciertos tiene capacidad para 2.400 espectadores y está diseñada para ofrecer una acústica excepcional. Está considerada una de las mejores salas de concierto de Europa y atrae a músicos y artistas de renombre de todo el mundo, y contribuye en gran medida a la vida musical y cultural de París. La Filarmónica de París es un impresionante ejemplo de construcción en acero. La estructura del edificio se compone de numerosos elementos metálicos ensamblados in situ para formar un conjunto coherente. Los elementos más notables de la estructura de acero de la Filarmónica de París son las vigas que sostienen el techo de la sala de conciertos principal. Estas vigas se diseñaron para crear una forma compleja y orgánica que recuerda la curvatura de una nube. En general, la construcción en acero se utilizó ampliamente para crear la Filarmónica de París por sus ventajas en cuanto a ligereza, resistencia y flexibilidad. Como algunas cifras clave, el coste de la Filarmónica fue de 386 millones de euros. Su superficie es de 35.000 metros cuadrados. La altura es de 52 metros. La longitud total de los cables de la estructura es de 1.400 kilómetros y el peso total de la estructura de acero es de 5.000 toneladas. Y también la capacidad de la sala de ensayos es de 200 músicos. Y la Filarmónica de París es, por tanto, un edificio impresionante en muchos sentidos, tanto arquitectónica como técnicamente. Su construcción supuso un gran reto para los ingenieros y arquitectos que trabajaron en el proyecto, pero el resultado final es una sala de conciertos de categoría mundial que se ha convertido en una auténtica joya cultural de la ciudad de París.
Ahora un pequeño ejemplo de que hay en mi ciudad, en Burdeos, es el estadio de fútbol, el nuevo estadio de fútbol de Burdeos. Está construido por el Euro 2016 de fútbol. Es una competición de fútbol entre los países europeanos. Hay 42.115 asientos. Es mucho. Y es el sexto estadio de Francia en aforo. La estructura de este estadio ha sido elogiada por su diseño innovador y su tecnología de punta. Hubo que perforar 945 pilotes a una profundidad de 22 metros en una zona pantanosa y la estructura metálica del estadio se compone de 9.000 toneladas de acero y también 6.500 elementos metálicos prefabricados y montados in situ. A menudo es el caso en la construcción metálica. Y esta limitación ha animado a los constructores a optar por una estructura metálica más ligera que el hormigón, porque el suelo es una zona pantanosa. Es muy cerca de un río que pasa en Burdeos. Y como último ejemplo, hay el Gran Arco de la Défense. Es un monumento situado en el distrito financiero de la Défense, al oeste de París. Fue inaugurado en 1989 y diseñado por el arquitecto Juan Otto. El Gran Arco de la Défense es una enorme estructura cúbica de 110 metros de ancho, 110 metros de largo y 110 metros de alto. Y está construido en hormigón, acero y cristal. En la parte superior del arco hay una plataforma de observación que ofrece una vista panorámica de París. Además de su notable aspecto arquitectónico, el Grande Arco alberga un centro de exposiciones, oficinas y un museo dedicado a la historia del área histórico de París. La construcción en acero desempeñó un papel importante en la creación del Gran Arco de la Défense. El monumento consiste en una estructura de hormigón presentado cubierta por una fachada de acero inoxidable que da al edificio su aspecto característico. La fachada de acero inoxidable está formada por 12 paneles idénticos de forma trapezoidal. Los paneles están separados de 35 metros entre. La construcción del Gran Arco de la Défense supuso un verdadero reto técnico, ya que el monumento está situado sobre una losa subterránea que alberga un centro comercial y una estación de ferrocarril. Por tanto, fue necesario diseñar una estructura ligera que no sobrecargara la losa y que al mismo tiempo fuera capaz de resistir vientos y terremotos. Como cifras claves, hay el peso total que es de 300.000 toneladas, la altura es de 110 metros, la superficie es de 31.000 metros cuadrados y el coste es aproximadamente de 305 millones de euros. Para concluir, la construcción metálica en Francia ha sido testigo de grandes obras a lo largo de los años, demostrando la capacidad de la industria francesa para diseñar
y construir estructuras metálicas complejas e innovadoras. Estas estructuras no solo tienen un impacto estético en su entorno, sino que también importancia funcional. Ofrecen soluciones prácticas para las necesidades de transporte, ocio, cultural y deporte, al tiempo que contribuyen a la economía nacional. En definitiva, las grandes estructuras de acero francesas son un testimonio de la creatividad, la calidad y los conocimientos técnicos de los profesionales del sector, y su influencia se deberá sentir mucho más allá de las fronteras de Francia. Bueno, muchas gracias, Víctor y Gautier, por la presentación. Yo creo que se cumple el objetivo que les había propuesto al inicio. Veo que hablan buen español ya. Era uno de sus objetivos al venir al país, ¿no? En ese sentido también los felicito. No sé si el resto de sus compañeros tienen alguna pregunta con respecto a la presentación o en general. Es el momento para explotarlos más a ellos. ¿Una pregunta, alguna curiosidad? Bueno, vamos a continuar con el tema de flexocompresión. Y entonces voy a compartir. Y aquí tengo, ven ok, eso es el SAP, ¿verdad? Yo uso la versión 24 hasta el momento. Y esto me va a permitir tratar de demostrar lo siguiente. Acá, como ven, yo tengo dibujados cuatro marcos que en realidad todos son iguales, ¿verdad? Tienen las mismas secciones, las mismas alturas, la misma longitud de vigas. O sea, tengo 4 marcos iguales, bueno, casi que iguales, ¿ok? No sé si a simple vista logran ver alguna diferencia entre ambos. Esos marcos tienen una sección, vamos a ver, 14 por 61, pero eso no es tan importante ahora, ¿no? Estos 4 marcos, todos están sometidos o tienen, déjenme mostrarle las cargas. Bien, los 4 marcos están sometidos prácticamente que a la misma carga. Posiblemente no vean el valor, pero esto está en toneladas metro, 100 toneladas por metro de carga uniforme. Y vean que los 4 marcos, pues prácticamente tienen lo mismo, ¿no? Entonces son marcos idénticos, ¿no? Ahora, voy a ejecutar el programa, ok, voy a coger el programa para ver los resultados, ok. Entonces, empezando por este primer marco, concentrémonos en el marco de más a la izquierda, ok. Vean, me interesa ante la carga, acá uniforme que yo le apliqué, vean que el marco se deforma. Ante la acción de la carga, en este caso de gravedad, una carga uniforme, entonces el marco se deforma, ¿no? Y eso, pues ya sabemos que es así, ya si nos acordamos de la curva esfuerzo de formación de los materiales, ¿no? La curva que representa cuánto se deforma un material ante la aplicación de una carga. La única forma de que no se deforme el material o la estructura es que las cargas sean cero, pero ya sabemos que eso es prácticamente imposible. El problema que tenemos en estructuras es que esta deformación no sea muy grande, porque si es muy grande, la gente va a estar incómoda ahí viviendo encima de ese entrepiso, de esa viga.
Entonces hay un primer requisito en el diseño estructural de que estas deformaciones sean muy grandes. Entonces yo le aplico carga a la estructura y ella se deforma. Veamos cuáles son las fuerzas internas que se generan en ese marco y en este caso los momentos que se generan, ¿no? Entonces, es típico esta forma de la estructura, ¿no? O del diagrama de momentos de esa estructura ante cargas, una carga uniforme, ¿no? Los máximos generalmente se dan aquí en los extremos. En el centro hay un valor máximo, pero no es el máximo de máximos. Y bueno, en este caso es 0 en los apoyos porque yo lo puse articulado. ¿Ok? Este elemento de acá, digamos, en general, este elemento tiene un momento máximo en el extremo superior, recuerden, de 650, ¿no? Este es el momento máximo que se genera acá. Este elemento lo ven como diferente a este, pero en realidad es el mismo, solo que ese está, para pues, efectos demostrativos, yo lo dividí en 3 pedacitos, en 4 pedacitos, y ahí por eso aparecen las líneas estas, pero es la misma columna, pero eso es solo para efectos demostrativos. Entonces, en el centro, digamos, un elemento en el centro, el diagrama momentos, vean que tiene un máximo de 487, ¿ok? Más la carga axial que genera, más las cargas axiales, ¿no? Y este es el diagrama de carga axial de ese marco. En general es, al despreciar el peso, la carga axial pues es uniforme, ¿no? Y entonces, en este caso es de 500, ¿no? Ok. Según lo que vimos anteriormente, yo cogería esta carga axial, el momento que les mostré anteriormente, y revisaría si la columna soporta las cargas aplicadas, utilizando esa ecuación de interacción. ¿Ok? Bien. Recuerden que el marco está deformado. Cuando yo le aplico la carga, el marco se deforma. O sea que el marco, por decirlo en palabras coloquiales, el marco vive deformado, vive así como diríamos cojo, por decirlo algo así. ¿Ok? Voy a mostrar para el segundo marco, entonces, de nuevo, el diagrama momentos. Observen que acá, digamos, para el primer marco, el momento, digamos, en el elemento central, el momento máximo es de 486. En el segundo marco, este mismo momento, para el mismo elemento, mejor dicho, entonces ese momento pasa a 535, ¿no? Este, sí, ok. Y aquí arriba, ese momento es de 644, ¿ok? Vean que hay diferencias entre los dos marcos, ¿no? Entonces, la idea, y no me crean a mí, créanle al SAP, de que entre los dos marcos con la misma carga, digamos, están dando resultados diferentes. ¿A qué se debe esa diferencia de momentos en valores? ¿A qué creen ustedes que se esté debiendo esa diferencia? Para efectos, yo dije, bueno, le aplico la carga al marco y el marco se deforma. Entonces, el marco en realidad no trabaja, ¿verdad?, como elementos rectos, sino que el marco trabaja como elementos deformados. Y aquí la diferencia entre el primero y el segundo es que hice solo una columna deformada. En realidad debía haber dibujado todos los elementos deformados.
Y entonces, si lo ven acá, esta columna de la derecha está curva, ¿no? Aquí yo quise representar la deformación real de ese marco. Y entonces, dado que el marco funciona como un marco deformado, aquí tendría la misma carga, ¿no? Y entonces, ¿qué efecto ocasiona el considerar esa deformación del marco? Bueno, ya vimos que hay un cambio en los momentos, ¿no? Hay un cambio importante en los momentos que me dice la especificación, yo debo considerar, ¿ok? La especificación actual me dice, yo debo, para efectos de diseñar mi marco, yo debo considerar la deformación de mis elementos, porque hay una diferencia entre considerarlo como si no estuviera deformado y considerar el marco ya deformado, que al final de cuentas es así como trabajan. Entonces, se da al considerar esto, esa deformación, entonces se da una amplificación de los momentos. O sea, el momento es mayor cuando yo considero la deformación que cuando no la considero. Entonces, esa amplificación de los momentos tenemos que considerarla. ¿Ok? Y eso es lo que se llama efectos de segundo orden. ¿Qué son los efectos de segundo orden? Bueno, cuando yo calculo mis fuerzas internas, las cargas axiales, los momentos, los cortantes, considerando que el marco está deformado. Entonces, deberíamos siempre en los dibujos del SAP dibujar los marcos deformados. Pero ¿cuánto se deforma el marco? Es ahí el problema, porque inicialmente no sabemos cuánto se deforma. Okay. Entonces, vean que esta deformación se debe nada más a las cargas gravitacionales. Estos dos marcos nada más tienen carga gravitacional o carga vertical. En este caso, igual, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico carga vertical, el marco se deforma. Y al considerar esa deformación, hay una amplificación de momentos, en general en todos los elementos, que yo debo considerar como un efecto secundario, un efecto de segundo orden. El caso de los dos marcos más a la derecha es el mismo marco, los dos mismos marcos, pero ahora yo le aplico una carga lateral, en este caso de 100, serían 100 toneladas. Ok, el valor en realidad no interesa mucho ahora. Ok, perdón. Entonces, cuando yo le aplico una carga lateral al marco, ok, ese marco se va a deformar lateralmente. Ok, el código sísmico limita estas deformaciones. Es lo que llama el código las derivas. Y ese es uno de los primeros requisitos que yo debo verificar, ¿no? Pero ante la acción de una carga lateral, el marco en realidad se deforma y vive deformado lateralmente, por decirlo algo así. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, entre el marco de la izquierda y el marco de la derecha es que yo estoy considerando, mi estructura la considero como una estructura ya deformada. ¿Ok? ¿Deformada cuánto? Bueno, un poquito en este caso. ¿Verdad? Ok, pero ciertamente estoy considerando que la carga lateral hace que el marco se deforme. Eso es la diferencia entre uno y otro caso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo calculo los momentos? O hago el análisis estructural, calculo los momentos, los cortantes y eso. ¿Ok? En este caso, los diagramas pues tienen una forma parecida, ciertamente, pero es típica para estos marcos cuando les da una carga, una forma de los marcos diferente o diferente a estos es porque hay algún error, porque casi siempre los diagramas son así, ¿no? Eso con un poco de experiencia. En este caso, ese elemento del centro, digamos, tiene un momento máximo de
637 toneladas por metro. Y ese mismo elemento acá, ¿ok? Al considerar lo que está deformado, tiene un momento de 882. El momento es mucho más grande, ¿ok? Al considerar que el marco está deformado lateralmente o tiene un desplazamiento lateral acá. Entonces vean que en este caso es bastante significativa la diferencia de momentos, ¿no? 882 por acá y acá para este cerca de 650, casi que 200 más, ¿no? Ok, cuando yo diseño mi marco, yo usaría este modelo, ¿verdad? Diseñaría este elemento para esa magnitud de momentos, ¿verdad? Ok, pero la realidad es que el momento, al considerar el marco lateral, desplazado lateralmente, los momentos aumentan. En este caso, pues fue bastante, ¿no? Y entonces, dado eso, si los diseño sin la deformación, entonces estoy, digamos, sobreestimando las acciones en mi marco. Y entonces, aquí el código dice, no, hay que considerar los marcos deformados para calcular las fuerzas, para ver esta amplificación de momentos. Y de nuevo, al considerar la estructura deformada, se llaman efectos de segundo orden. Y el código actualmente entonces me pide considerar los efectos de segundo orden. ¿Está claro? Aquí la moraleja es la necesidad de considerar los efectos de segundo orden, los efectos debido a la deformación de las estructuras. En dos situaciones, vean que se dan dos situaciones. Una cuando el marco está sometido solo a cargas de gravedad, ¿no? En esa condición, solo cargas de gravedad, como la combinación que vimos antes, 1.2, carga muerta más 1.6, carga viva, ahí el marco se deforma y al considerar esa deformación de cargas de gravedad, hay una amplificación de momentos. Pero también se da, y pareciera que es mayor, una amplificación de momentos cuando yo considero que el marco ante las acciones de las cargas laterales se deforma. Entonces también se da una amplificación de momentos. ¿Ok? Que no tiene la misma magnitud. Entonces se dan dos situaciones en que los momentos se amplifican por cargas de gravedad y considerar la deformación que producen esas cargas de gravedad o por desplazamientos laterales del marco. Y se producen momentos adicionales, amplificaciones de momento, al considerar ese desplazamiento lateral. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? No. Yo tengo una, profe. Adelante. Usted mencionó que se debe hacer como considerando los desplazamientos, por ejemplo, una vez hecho ¿cómo lo explico? Por así decirlo, un análisis previo, porque digamos, en Sí, el caso, por ejemplo, mío, no tengo experiencia de qué tanto o cuánto se puede formar una estructura a sí. partir de la base preliminar. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar, para ir generando experiencia en este caso, esos valores de deformación en estructuras para luego empezar a hacer un análisis de segundo orden? Sí, es correcta su apreciación. Es difícil, es difícil, ¿no? Porque no es solo experiencia. O sea, con la experiencia no vamos a saber cuánto desplazamiento tiene el marco, ¿ok? Entonces el problema se vuelve como iterativo, ¿no? Bueno, yo pongo cargas y se deforman 1 centímetro, o tengo 1 centímetro de deformación y veo que cargas y entonces ahí voy ajustando, ¿ok? Esa sería la forma, digamos, eh, eh, más precisa de hacerlo, ¿verdad? El problema es que uno no conoce esa deformación inicial del marco, ¿verdad? No la conoce y entonces hay que considerar esas amplificaciones, pero por otra vía.
más bien, sin considerarlas, sin necesidad de calcular esas deformaciones. No, hay otros métodos. Y pasamos a eso, entonces. Voy a compartir de nuevo y entonces vamos a poner por acá amplificación, amplificación de momentos, ¿no? Y veamos el primero, para cargas gravitacionales. Cargas gravitacionales, las cargas verticales. ¿Ok? Y es el caso, entonces, de que, digamos, yo tengo el marco acá. No, no es una flecha, es un apoyo, más bien. ¿Ok? Y tengo la carga IW, ¿no? Entonces, si yo hago mi análisis, digamos, del análisis estructural común y silvestre, o de primer orden, ¿no? Entonces, yo tengo acá, digamos, si cojo este elemento y lo parto, digamos, ahí, digamos, haciendo un corte en ese elemento ante estas cargas, entonces yo voy a obtener del SAP, digámoslo así, voy a obtener acá un momento, ¿no? ¿Ok? Obtengo un momento, con este del que yo diseño, digámoslo, o hemos venido diseñando, ¿no? Este momento proviene del análisis estructural, considerando el marco que no estuviera deformado. La realidad es que ese marco, entonces, es lo que me dibujó el SAP antes, ¿ok? El marco, entonces, se deforma. Estas columnas se deforman, ¿no? Yo en el SAP solo hice una, ¿verdad? Pero el marco es así, ¿no? La salvada es que en realidad estas deformaciones son pequeñas, pero si uno hace un corte por acá, ¿ok? Digamos, un corte BB acá, entonces tendríamos para ese mismo elemento, con esas mismas cargas acá, entonces yo voy a tener mi elemento acá, ¿no? Deformado, ¿ok? Entonces yo tengo en ese elemento, tengo el momento que ya había calculado, M, ¿no? Más esta carga, digamos, de acá, la reacción acá, la P, llamémosle P, sería la reacción o lo que le pasa la viga a la columna. No es exactamente una reacción, pongámosle con asterisco, reacción de la viga. O sea, nosotros sabemos que esta carga W, la mitad va para esta columna y la mitad va para esta otra. Eso es lo que estoy llamando P. Entonces, el marco tiene acá un desplazamiento, llamémosle Y, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento final? El momento final en el marco es el momento que yo calculé M más, vean que esta carga P por el brazo de palanca ocasiona un momento adicional, ¿no? Simplemente por considerar que el marco está deformado. Esto es un momento adicional. ¿Ok? Es como si decir, si el SAM me dice, este momento es 100 acá, este momento adicional es de 10, entonces el momento final es de 110, ¿no? ¿Ok? Eso es. Lo importante aquí es que es más grande, se amplificó el momento, ¿ok? Es decir, 110, esto es lo mismo que escribir como el momento final, es lo mismo que escribir que es 1.10 veces más grande que el momento original, ¿verdad? Si M es 100, lo multiplico por 1.10, esto es 110. Es lo mismo, ¿no? Sumar que multiplicarlo por este coeficiente, ¿no? Entonces, yo podría decir que ese momento final
es igual a un coeficiente beta 1 por el momento. ¿Ok? Por el momento. Te amplifico ese momento. Un factor de amplificación. Un factor de amplificación. Entonces vean que utilizar un factor de amplificación me permite considerar esa deformación sin calcular la deformación en sí. Entonces no vamos a calcular las deformaciones de nuestro edificio, de nuestra columna, sino vamos a utilizar un factor beta para calcular esas amplificaciones de momento. Este le llaman, digamos más, ya en la jerga nuestra sería el momento último es igual a un beta por el momento. Y le vamos a llamar en este caso momentos NT, ya, debidos a las cargas gravitacionales, que es este mismo momento. Ese NT va a significar de no traslación. Ya que estamos considerando solo los efectos de la carga de gravedad, ¿no? Entonces yo multiplico los momentos de no traslación, son los que me da el SAP, por decir algo, por un factor de amplificación, ¿no? Entonces tengo que estimar este factor de amplificación. El asunto sería, entonces, bueno, ¿cómo calculo ese factor de amplificación, no? El beta 1 se define como un coeficiente Cm entre esta razón 1 menos alfa por PR, donde PR, ya les digo, entre Euler, ¿no? Y todo eso, beta, como es un factor de amplificación, beta 1 siempre tiene que ser mayor o igual a 1. Si nos da menor, porque da el caso de que sea menor, de 1 utilizo beta es igual a 1. O sea, no, nunca voy a reducir el momento. Simplemente voy a intentar, o sea, voy a amplificarlo con betas mayores o iguales a 1. PR, en este caso, es la carga axial en la columna. ¿Ok? Y PE es la carga de Euler. La carga de Euler calculada o estimada en el eje de la flexión. En el eje que se deforma la columna. ¿Ok? Y con eso calculo el beta 1. El Cm es un coeficiente que se define de la siguiente manera. Tenemos columnas sometidas a momentos, ¿ok? Momentos que llamamos M1 y M2, ¿no? ¿Ok? En el ejemplo son los valores dados. M1 es menor a M2. En otras palabras, M1 siempre es el momento menor en la columna. No importa si está arriba o está abajo. Siempre voy a llamar M1 al valor menor. ¿Ok? Y Cm entonces se define como 0.6 más menos 0.4 por el valor absoluto de la razón entre M1 y M2. En los libros de texto no se lo van a encontrar con el valor absoluto, pero yo acostumbro a usar el valor absoluto en el sentido de que dependiendo de esa razón, dependiendo de si la columna está en curvatura simple y la columna es en curvatura simple quiere decir que mi columna se deforma o se pandea así. Para que la columna se pandee así,
M1 tiene que ir en esa dirección y M2 tiene que ir en esa dirección. Uno a favor del velo y otro en contra del velo. Entonces, cuando tenemos curvatura simple, el término M1 entre M2, yo le pongo el signo negativo. Le encaramos, por decirlo algo así, un negativo. Okay, entonces aquí sería SM.6 más 0.4 M1 entre M2. Y cuando el elemento está en curvatura doble, quiere decir que mi elemento se va a deformar así. ¿Ok? Entonces, hay un momento acá, M1, que hace que se deforme aquí arriba, en la parte de arriba así, y M2 en el otro sentido, M2, ¿no? ¿Ok? Curvatura simple. Entonces, cuando la columna está sometida a curvatura doble, entonces esta razón M1 entre M2 es, yo le encaramo el símbolo de positivo. Por eso es que yo uso el valor absoluto aquí, ¿verdad? Para facilitarme eso. Y con eso, entonces, puedo calcular el factor de amplificación beta 1 entre beta 2, ¿no? Para, ¿está claro? Sí, claro. Profe, Sí, con señorita. respecto a la carga de Euler, ¿esa se calcula como la hemos estado haciendo o haría? No, es la misma fórmula Ah, de bueno. Euler, solo que en las columnas la hemos calculado para la relación de Sveltez mayor, o donde el radio de giro es menor, ¿cierto? Ujú. Ahí Sí, se pandea. En este caso, como es flexión, la vamos a calcular en el lado en que se da la flexión, generalmente el eje fuerte. Esa es la diferencia. está bien, profe. Ok. Por ejemplo, para, para el ejemplo, ¿no? Ok. Para el ejemplo recuerden la primera combinación, carga muerta más carga viva, con el coeficiente respectivo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que M1 y M2, esto es igual a, recuerden, 60.2 y en este caso 74, ¿no? M1 siempre es el menor. Ok, y este era curvatura doble. No sé si lo había mencionado. M1 va en esta dirección y M2 va en esta otra dirección. Los dos momentos en la misma dirección. Entonces, según eso, M1 entre M2 le pongo el signo de más y punto. SM, entonces sería, este coeficiente es 0.6 menos 0.4 por M1 entre M2, 60.2 entre 74. Y si ustedes operan, este valor da 0.28. ¿Ok? Ahora, la carga de Euler. Euler se define como pi cuadrado entre EI entre KL, si lo quieren. Es otra forma de definirlo. Si ustedes pasan aquí a rayos de giro, les va a quedar aquí, o sea, esto es parecido, o es igual, mejor dicho, perdón, a KL entre R, ¿verdad? Por el área. Es la misma expresión. Entonces, en este caso es pi por 29.000 por el momento de inercia. El momento de inercia en el sentido donde se da la fricción es de 800. Creo que es un dato que les había dado originalmente. Acá el IX es de 800, el fuerte, entre KL. En ese sentido,
0.65 en el eje fuerte por 9.8 por 12. Este 12 es el factor de conversión, ¿no? De pulgadas, de pies a pulgadas. Y Euler nos da, entonces, 30.187 kilopounds, kilolibras. Vea que este no es esfuerzo, sino ya es la carga de Euler. Entonces, siendo así, la carga que está aplicada al PU o el alfa PR, generalmente se usa, pongámoslo así, usar alfa igual 1 para secciones simétricas, ¿no? Y PR es la carga aplicada. Entonces, esto sería 1 por, no sé si recuerdan, era de 149 la combinación. Este valor en el dibujo, esta carga, acá es la de 149, la combinación. ¿Ok? Y entonces el factor beta, beta 1 sería el CM entre 1 menos alfa PR, que llaman entre Euler. Y este factor es 0.28, calculé, entre 1 menos alfa PR 149 entre 39.187. Y este valor de beta 1 es de 0.28. ¿Eh? En este caso, entonces usar beta 1 igual a 1. O sea, no podemos disminuir el momento. El momento de diseño para diseñar mi columna o para probar mi columna, comprobarla, será último sería beta 1 por el momento, le llamé de no traslación, y esto sería, voy a ponerlo aunque suene tonto, 1 por el momento, que era 74. ¿No? Y esto da 70, en este caso da igual, ¿no? No amplifico el momento, pero no lo sabía antes, ¿verdad? Y ahora ya sé que el factor de amplificación da menor que 1, pero esto nos dice el código, hay que considerar esa deformación, ¿no? Y hay que amplificar los momentos. En este caso, por las circunstancias particulares, pues no lo amplificamos, pero siempre hay que hacer esto, ¿ok? Y este caso para el momento, para las cargas gravitacionales. ¿Está claro? Entonces vean que no calculé la deformación del elemento. Utilicé un método alterno, aproximado, para estimar esa amplificación de momentos. Entonces, la ICC me da un método, digamos, aproximado para estimar esa amplificación de momentos sin necesidad de considerar, de establecer o de definir la deformación de la estructura. Esa es la vía, digámoslo así. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, ya me quedé sin mucho tiempo. Tenemos que considerar el caso de la deformación debido al sismo en el ejemplo, ¿verdad? Y el sismo produce una carga, una deformación lateral del marco. Y vimos en el SAP que amplificaba el momento, que también amplificaba los momentos. Pero será entonces un tema que quedará pendiente. De hoy en 8 continuaríamos el ejemplo para mostrarles esa segunda amplificación de momentos. De mi parte, si no hay consultas, dudas, preguntas, estaríamos terminando la lección y nos veríamos de hoy en 8 entonces. Vamos, profe, gracias. Hasta A luego. ustedes, más bien.